Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Era Verde. En el programa de hoy hablaremos de el modelo energético costarricense. Vamos a analizar cuál es la relación costo-beneficio que supone este tema. Además, también dedicaremos una parte del programa a ver qué implicaciones tendría para el país que se abran parques nacionales o áreas protegidas, en este caso el Parque Nacional Rincón de la Vieja, y que se pudiera explotar ahí energía geotérmica. También vamos a ver un poco las acciones que está proponiendo Barack Obama, el presidente estadounidense, en su reciente visita al país. Él está proponiendo ciertos temas energéticos a los presidentes centroamericanos y vamos a ver cuál es la posición del gobierno costarricense en cuanto a ese tema. Por el programa de hoy, es un tema bastante complejo y bastante amplio y hasta polémico, si se quisiera. Entonces, este es un programa de 1 hora. Vamos a tener, es un programa en vivo, hoy lunes 20 de mayo, entonces pueden participar llamándonos al teléfono 2511-1515 o por medio del Facebook de Era Verde. Entonces, antes de ver este tema particularmente, vamos a ver un resumen de noticias ambientales del acontecer ambiental de los últimos días. Esto es Era Verde. En Cañas, Guanacaste, se manifiestan en contra de la tala de árboles debido a la ampliación de la carretera interamericana norte. Y los árboles han sido, digamos, la característica de que la gente llega y cuando pasa por la carretera y ahí se quedan un rato ahí debajo de los árboles mirando, contemplando la naturaleza. Y ahora completamente ha quedado eso como un desierto, ¿verdad? Donde ve uno que se han venido quitando árboles, ¿verdad? A la orilla de la carretera. En este momento es una locura, digamos, de que estemos botando árboles y botando árboles cuando vemos que el cambio climático cada día es más fuerte, ¿verdad? Por otro lado, la empresa de servicios públicos de Heredia, responsable del suministro de agua en San Isidro, respondió a las inquietudes de varias familias de ese cantón. Nosotros tuvimos un problema bastante grande en las últimas semanas de abril, específicamente en la comunidad de San Isidro de Heredia. Se juntaron, por así decirlo, dos factores: la escasez de agua de parte de las fuentes de captación y el problema del pozo, que cabe aclarar no fue un problema de bomba, sino fue un problema diferente, un problema mecánico muchísimo más complicado. Lo que pasa en Santa Elena es que son fuentes superficiales, o sea, que están expuestas y por lo tanto cuando llueve, condiciones climáticas y demás, arrastran sedimentos. Lo que quiero dejar claro es que somos muy abiertos y queremos darle solución a la gente. Igual como en estos momentos estoy diciendo y estoy explicando las razones que afectaron el suministro en esas semanas, igual me tomo la responsabilidad de visitarlas a ellas y darles una solución técnica de acuerdo a los criterios de nuestros ingenieros. Bien, como veíamos en este resumen de noticias, la encargada de prensa de la empresa de Servicios Públicos de Heredia asegura que ella misma va a resolver el problema que los abonados de esta institución denunciaron la semana anterior. Con lo que sí no coincidimos es que esa afirmación de que el agua siempre es potable, aun cuando arrastra sedimentos por las lluvias, parece un poco dudosa. Vamos a esperar los análisis de laboratorio que mandaron a hacer los vecinos de San Isidro de Heredia para ver si realmente el agua es potable o no. Por otra parte, en Cañas también hay una preocupación, no solo en materia ambiental, sino también los efectos económicos que podría tener la ampliación de la carretera interamericana norte, dado que ahí se construiría un paso a desnivel de 800 metros de longitud justo encima o justo en el paso frente a la ciudad. Entonces sienten la gente de Cañas que pues estarían un poco aislados de la ruta y ya pues decrecería un poco lo que es el sector comercial y otros restaurantes que normalmente la gente pasa por ahí. Vamos entonces a ver la agenda verde de esta semana y luego del corte continuamos con ya el tema propiamente acá en Era Verde, que es impactos del turismo, perdón, es, me equivoqué, el modelo energético de Costa Rica. Esto es Era Verde. La
Comisión de Impacto e Infraestructuras Humanas sobre Vida Silvestre invitan al Foro de Decisiones Políticas para el Futuro de la Biodiversidad de Costa Rica, de cara al desarrollo de infraestructuras humanas. La cita será este miércoles 22 de mayo de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Centro Científico Tropical en San Pedro. Los diferentes movimientos que se han opuesto a la llegada del maíz genéticamente modificado a Costa Rica realizarán una marcha pacífica el próximo 25 de mayo contra la empresa Monsanto. Saldrá a las 2 de la tarde de la Plaza de la Cultura hasta los diferentes mercados josefinos. Estamos de vuelta en Era Verde. Hoy estamos en vivo, lunes 20 de mayo. Estamos hablando acerca del modelo energético nacional y para ello vienen dos personas a conversar con nosotros acerca de este tema. Ellos son Grace García, quien es activista de Coecoseiba, Amigos de la Tierra y ecologista. Bienvenida, Grace. Muchísimas gracias por la invitación y sí, aquí estaremos para aportar. Y de igual manera también invitamos al sociólogo Osvaldo Durán, quien es profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Costa Rica. ¿Qué tal, Osvaldo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Claro, este primer bloque lo que vamos a ver es un poco cuál es el balance o la situación energética del país y en cuanto a producción y en cuanto a consumo. Veamos esta primera cápsula de contexto donde vamos a ampliar un poco más el tema acá en Era Verde. Según estudios del MINAE, la mayor parte de la energía que se consume en Costa Rica es producida con petróleo, que se compra a otros países. El resto de la energía que se consume sí es producida con recursos nacionales, como el agua, el viento, el calor del sol o el vapor de la tierra. De estos recursos, el más utilizado es la fuerza del agua, generada por medio de proyectos hidroeléctricos. Si hablamos de consumidores de toda la energía, el sector con mayor demanda es el de transporte, utilizando sobre todo petróleo. Al usar derivados del petróleo, como la gasolina y el diésel, se emite gran cantidad de humo, que provoca muy altas temperaturas, incendios forestales en zonas secas, sequías, así como inundaciones más destructivas como sucede en el Caribe. El calor desproporcionado provoca veranos más largos. Por esta razón, los embalses no se llenan lo suficiente, poniendo en crisis nuestra principal fuente de energía eléctrica. Así le sucedió a nuestro principal embalse, el Arenal, que no logró llenarse lo suficiente en estos años. Para evitar apagones repentinos, el gobierno tuvo que comprar petróleo y esto subió el precio de la luz. Este año, 2013, hasta mediados de abril, el embalse sigue en la misma tendencia. Más carros, más humo, más personas y desarrollistas le plantean un nuevo reto energético al país. Por eso, el Ministerio de Ambiente y Energía propuso en diciembre de 2011 un plan energético de aquí al 2030. Algunas acciones planteadas son trasladar parte del consumo de petróleo a otras fuentes de energía, introducir vehículos eléctricos, promover el teletrabajo, trenes, ciclovías, rutas sectoriales, incentivos económicos y educar a la población. Así, según sus cálculos, el sector transporte reduciría un 12% de su consumo energético. Sin embargo, aún con todo lo propuesto y tal como lo muestra el gráfico, a término de estos años, los transportes seguirán consumiendo casi toda la energía del país, cuya fuente principal aún será el petróleo. La energía de las casas, la industria y el comercio dependen hoy de los proyectos hidroeléctricos que según el ICE son la fuente más barata de energía. Una opción que plantea el MINAE es la construcción de más embalses que guarden el agua para ser utilizada cuando falten las lluvias. Y la hidroelectricidad está sufriendo cambios tremendos, oscilaciones inmensas entre invierno y verano, principalmente a consecuencia del cambio climático. Una hidroeléctrica sin embalse va a representar un riesgo cada vez más grande de que en las oscilaciones no podamos atender la demanda. ¿Podría corregirse algunas de las hidroeléctricas? Creemos que sí, pero tampoco el país ha estado muy entusiasmado con el segundo gran embalse, que es Diquís. Y hay una gran discusión alrededor de Diquís, de carácter ambiental, de carácter social, pero la alternativa a no tener embalses es más térmico.
La alternativa a no tener geotermia es térmica. Bien, como veíamos esta nota, Grace, el plan energético que propone el MINAE, sabemos que no ha sido consensuado, que no ha tenido como una participación real de la ciudadanía. ¿Qué papel debería jugar la ciudadanía en esta toma de decisiones? Bueno, yo creo que hay como varios elementos que se pueden colocar dentro en la mesa y tiene que ver precisamente con el proceso de la consulta, sobre todo en aquellos lugares que están ubicados en territorios indígenas, que más adelante podemos retomar el tema. El conflicto también de cuál verdaderamente es el modelo energético que requiere el país en una discusión pública, transparente, en donde no esté vinculado directamente al tema de las inversiones, que es Costa Rica uno de los países que más está proyectándose en este momento desde esa perspectiva de las inversiones extranjeras directas en materia energética. Y podríamos hablar de muchísimos otros elementos, pero creo que tiene que ver mucho con la participación social, con cuál es el papel que juega la sociedad y en este caso las comunidades, los pueblos que son afectados por este tipo de proyectos que se están interviniendo en los territorios de muchos lugares, en el país, ¿verdad? ¿Y a partir de qué mecanismo se podría lograr esa participación? Bueno, yo creo que también hay que tener mucho cuidado con las mesas de diálogo. Y creo que esos han sido elementos que nos han puesto mucho en el entredicho en cuanto a lo que quieran las comunidades, los pueblos, en lo que quieren las organizaciones sociales, en lo que quieren los sindicatos también, que tienen un papel, que juegan un rol dentro de la discusión nacional, y por supuesto en lo que pretende el gobierno como una característica específica en el tema de las inversiones. Entonces, para eso yo creo que tendríamos que analizar primero cuál es la política energética que existe, pero no la estrategia energética. Claro. O sea, y ahí tiene que ver con la perspectiva del modelo de desarrollo que tenemos y hacia dónde vamos. Pero evidentemente, por lo menos este gobierno, el anterior, el trasanterior, han jugado un rol en contra de una política más amplia en donde se pueda dar una mayor discusión y por supuesto una mayor intervención de las comunidades, de los pueblos afectados y por supuesto donde también se establezca no un diálogo de mesa, sino un diálogo real y concreto entre las organizaciones. Sí, Osvaldo, viendo la proyección que hace este plan energético del MINAE, se ve que el consumo de energía siempre el que va a seguir siendo el mayor sector es el de transportes, el mayor consumidor. A veces más bien cuando el sector ecologista habla de crecimiento económico se dice que es algo muy radical, pero entonces realmente este plan energético que plantea el MINAE es sostenible a largo plazo. Yo creo que no, mientras nosotros sigamos viendo la energía y el consumo energético de los países desde la lógica del mercado. El mercado es incapaz absolutamente de resolver los dilemas que plantea un modelo energético para cualquier sociedad, de los llamados países desarrollados o de los llamados países subdesarrollados. Costa Rica es un país que tiene una estructura de consumo energético donde el transporte hace 6, 7 años, bueno, exactamente en el 2007, Costa Rica tenía un consumo energético que era el 49% en transporte. Ojo a la estructura, 49% en transporte, un 24% en el sector del consumo propiamente industrial y apenas, digo apenas, comparado con esto, un 11% es el consumo residencial. Quiere decir de que hay una responsabilidad clara y directa del Estado, de los gobiernos, de ir dando una perspectiva diferente de cómo la estructura de consumo energético del país va a variar. Y creo que ahí caben responsabilidades muy claras. Cuando, por ejemplo, en un país como este se permite y un gobierno se da el lujo de eliminar, por ejemplo, el sistema de trenes, ¿verdad? Claro. Estamos dando un retroceso de dimensiones que me parece que no se han medido todavía. Y si a eso le sumamos un sistema de carreteras colapsado y digo que el problema no tiene que ver únicamente con que consumimos mucho, sino lo que se propicia que se consume. Claro. Y efectivamente el modelo, además de ser un modelo totalmente irresponsable, ha propiciado un consumismo y ese consumismo tiene, entre otros ingredientes, la importación constante, permanente y desordenada de carros a este país. Entonces sí, ahí tenemos que revisar, reordenar. Sí, vamos a hacer una pausa ahorita para ver esta siguiente cápsula donde vemos varias opiniones de diferentes sectores respecto a este tema de modelo energético costarricense. Esto es Era Verde. Yo invito a la comunidad universitaria a que alguien me señale un solo ejemplo en el mundo que se haya podido desarrollar
con un modelo mejor al no ser extractivo que el que está tratando de seguir Costa Rica. El problema energético solo se resolverá posiblemente entonces explotando todas las cuencas hidrográficas y todas las fuentes geotérmicas que se encuentren en parques nacionales, y seguiremos con problemas. Entonces hay que tomar una decisión ya, poner un límite a esas pretensiones y ver qué otras salidas tiene el país a la opción que nos da el MINAE y el ICE, que es producir y producir y producir cada vez más energía. Excepto que cambiáramos drásticamente de forma de vida y todos decidamos andar en bicicleta o andar a pie. Sí lo hago, claro, por supuesto que sí lo hago. Usamos candela, como antes en el campo. Hacer un sistema de educación para poder uno decir, bueno, me quedo con la electricidad o me quedo con la conservación. Costa Rica produce más o menos solamente la Coca-Cola como 20 millones de botellas de plástico por año. De agua. ¿Cuál es la necesidad de tener una botella de agua? ¿Por qué nos han enseñado a comprar agua embotellada y no a usar el agua municipal? Es completamente innecesario. Es una manipulación de mercado que ha hecho la Coca-Cola y las empresas que producen botellas. Y esa producción, yo calculo que la producción de esas botellas de plástico, porque se requiere fundir el plástico para meterlo en moldes, requiere tanta energía como el que puede producir varias plantas pequeñas eléctricas. Es decir, cambios pequeños en los hábitos de consumo, impulsados por un Estado que tenga visión, podría llevarnos a grandes ahorros en energía. Hay varias maneras, una es vía tarifaria, ¿verdad? Bajar los picos de consumo, penando y premiando a la gente que consume menos y a la que consume más, ponerles más impuestos. Castigar al que exceda los usos de energía en las horas pico, ¿verdad? Al mediodía o a las 7, y tener energía muy barata en la noche para el que quiera recargar su automóvil o para el que quiera recargar un panel, digamos, solar con una batería complementaria. Eso no lo hemos aprendido a hacer, ¿verdad? Y eso es el reto inmediato. Y también proyectos que buscarían el decrecimiento en términos de consumo de la sociedad, ¿verdad? Son proyectos de eficiencia energética. No veo cómo vamos a poder atender esa demanda creciente solo con proyectos de conservación y de eficiencia, que hay que hacerlos. Bueno, se podría variar todo el sistema como impositivo en relación a los carros para empezar, para generar un mercado de carros híbridos. Dejar de importar carros usados. Yo francamente creo que dejar de importar carros va a ser bien difícil, ¿verdad? Porque cada uno de ustedes cuando se está graduando en la universidad ya está pensando en el carro que se va a comprar. Advirtiendo que hoy todavía este país el 70% de las personas se movilizan en transporte público, buses y de vez en cuando en taxi. La minoría es la que anda en vehículos privados y ya hay un vehículo por cada 3.3 ciudadanos. Cuando yo estaba en la universidad era un vehículo por cada 30. ¿Verdad? Vamos ciertamente en una línea que es insostenible en el sector transportes, porque estamos copiando el estilo norteamericano de vida, que ya probó que es insostenible. René Castro, como ministro, se muestra muy preocupado por la factura petrolera, el hecho que estemos gastando tanto dinero en la compra de petróleo para producción de energía eléctrica. Pero el principal problema de la factura petrolera es el transporte. Si este país optara por un transporte colectivo, si desarrollara eso, cambiaría totalmente su balance energético. Bien, estamos hoy en Era Verde, lunes 20 de mayo. Les recordamos el teléfono 2511-1515 o el Facebook de Era Verde para que se comuniquen con nosotros. Estamos con Osvaldo Durán y Grace García hablando sobre el modelo energético costarricense. Vamos a hacer una pausa en el programa para ir a ver anuncios de interés del canal y seguimos con más de Era Verde. Bien, estamos en Era Verde de nuevo. Hoy estamos hablando con Grace García y Osvaldo Durán acerca del modelo energético costarricense. Vamos a ir a ver la siguiente cápsula. Este bloque va a estar dedicado a la geotermia y cómo el gobierno pretende entrar a parques nacionales o en general áreas protegidas para buscar desarrollar energía geotérmica.
Entonces, veamos esta siguiente cápsula y seguimos con más acá en Era Verde. Nuestro crecimiento poblacional influye claramente en el consumo de energía, pero ¿cuánto nos ha costado ese consumo? El ICE opera diversos proyectos energéticos en el país que ofrecen una cobertura eléctrica pionera en Latinoamérica. Pero a nivel ambiental y social, no todos los impactos son positivos. Por ejemplo, proyectos hidroeléctricos como Cachí, Pirriz, Torito y La Joya, desarrollados en la cuenca del Reventazón y la cuenca del río Parrita-Pirriz, implicaron desvío de caudales, erosión de los suelos, inundaciones y falta de agua. Por eso, los vecinos de Tucurrique, Peralta y Tarrazú tuvieron que exigir al gobierno soluciones a estos problemas. Los vecinos de Upala se opusieron a los proyectos de La Jabalina y Los Negros 2 para evitar impactos sociales y ambientales en el río Niño, Cucaracho y Pizote. Los vecinos de Turrialba se opusieron al proyecto hidroeléctrico en el río Pacuare, y los indígenas de Térraba reclamaron su derecho a una consulta libre, previa e informada por la posible construcción del proyecto hidroeléctrico de Iquís, en parte de su territorio. Y sabemos que tenemos el derecho de que el gobierno nos pregunte. El ICE llega y nos da una mal llamada consulta, pero es simple y sencillamente que ha ido a dar una información a su favor. Tomando en cuenta la demanda energética y también el cambio en el patrón de las lluvias, el MINAE y el ICE plantean el siguiente escenario. Esto es lo que el país va a tener que hacer, triplicar prácticamente todo lo que hemos hecho desde la fundación del ICE ahora. Tenemos también que contar con hidros con embalse y con geotermia. ¿Y por qué? Porque son las dos maneras que tiene el país de producir energía firme, energía constante a lo largo del año, porque es una de las maneras para independizarnos del uso de hidrocarburos. Para poder utilizar la energía geotérmica es necesario construir proyectos cerca de los volcanes, que en su mayoría están protegidos por el sistema de áreas de conservación bajo la categoría de parques nacionales. Esto significa que, según dispone su ley de creación, la explotación energética es una de las actividades prohibidas en estas áreas. Por esta razón, se planteó un proyecto de ley que permita al ICE segregar el Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja, para que la zona boscosa, que podría contener el potencial energético, quede fuera de la protección del MINAE y así hacer la explotación del recurso. Pero, ¿qué implicaciones puede tener esa actividad? Sabemos que ese parque es un refugio para especies que viven en el bosque seco y migran a las regiones altas cuando hay una época más seca del año. Protege uno de los ecosistemas más dañados y casi extintos de Costa Rica, que son los bosques premontanos. Que además, según el estudio de CEPAL, conforme el cambio climático se acentúe, vamos a perder muchos de los bosques nubosos de Costa Rica. Hay algunos datos que vale la pena recordar sobre esta área protegida. Según estudios del Centro SIMPE de la Universidad Nacional, el Parque Nacional Rincón de la Vieja protege el 70% del agua que extrae el AIA para consumo del Cantón de Liberia. Además, el gobierno de Costa Rica ha firmado varios acuerdos internacionales comprometiéndose a proteger su biodiversidad, de manera que tendría que revalorar su posición al respecto y darla a conocer internacionalmente. Si se utiliza terreno que se segregue el Parque Nacional para utilizar en geotermia, hay que agregar terreno que sustituya en cantidad, en calidad ecológica equivalente. El término ecológicamente equiparable para nosotros no tiene sentido, no es científico. Uno puede encontrar dos bosques que son muy parecidos, pero no son iguales. Y el ejemplo que puse es, hay 7.000 hectáreas cercanas a las 100.000 que son toda el área de conservación de Guanacaste. Muchas de las reservas que se está hablando, René Castro, son áreas de menor altitud, que corresponden más bien a bosque seco, no a bosque premontano. Es diferente la composición ecológica. Pero esos son proyectos privados. Es decir, el Estado ahora no venga a decir que tiene libertad de usar los parques con mayor facilidad porque han venido reservas privadas. Estamos ahora pegados en el diálogo. Entonces, mi gran preocupación es, efectivamente, en el cómo tenemos que dialogar, tenemos que discutir, tenemos que aportar la ciencia, tenemos que ver si los bosques son únicos, ¿verdad? Son importantes, pero son únicos.
¿No hay otros de valor ecológico equivalente? Y tomar una decisión. Estamos de vuelta en Era Verde hablando del modelo energético nacional. Queríamos agradecer antes de seguir conversando a Luciano Capelli y a Estela Chinchilla por facilitarnos las tomas del Rincón de la Vieja. Aquí tenemos una pregunta del público primero que dice Gerardo de San Pedro. Ellos hablan de una generación, de un modelo de generación de energía. ¿Qué cabida tiene energía solar en este modelo? Es que son formas, digamos. Yo creo que hay una diferenciación en cuanto al tema de las alternativas energéticas y otra lo que tiene que ver con el proceso del modelo energético. Y una de las cosas que por lo menos creo que hemos estado discutiendo muchas veces dentro del movimiento ecologista con las comunidades locales tiene que ver con el proceso de la soberanía energética. ¿Qué implica esto? Bueno, también significa cuál es la autonomía de los territorios en decidir qué tipo de energía quieren y para cuándo lo quieren. Y creo que este es un elemento que tiene que estar muy claro, y lo vimos en la cápsula anterior con la propuesta de geotermia, ¿verdad? Entonces, hay procesos que se están desarrollando en el país en donde no existe esa participación social, en donde no se está hablando de autonomía, en donde no se está hablando del respeto de los territorios, porque aquí hay una confluencia, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con la cuenca hidrográfica, en cuanto a las comunidades alrededor de la cuenca, no es solamente la represa de un río, tiene que ver con una concepción del territorio, y a mí me parece que eso es un elemento muy importante en una discusión sobre un modelo de desarrollo. ¿Cuáles son las formas que pueden ser energía eólica, puede ser energía solar, puede ser otro tipo de energía? Tiene que ver con la relevancia de acuerdo a los territorios y de acuerdo a la perspectiva de ese modelo energético. Entonces, no es que exista un modelo alternativo, no hay modelo alternativo, porque lamentablemente también tenemos que mirar cuáles son las causas estructurales que nos están llevando a este modelo de desarrollo. Y esas causas estructurales están muy vinculadas a las inversiones, al proceso comercial, a la generación que trata de llevar a cabo este gobierno, por ejemplo, abriendo el país abiertamente a toda esa cantidad de inversiones. Entonces, ¿para qué queremos un modelo energético tan demandante como el que tenemos en este momento? Para cubrir las inversiones extranjeras. No es para cubrir la población nacional, ni para cubrir las necesidades básicas de las comunidades. Entonces, tenemos ese doble discurso también en ese proceso. Entonces, yo creo que hay que dimensionar muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de modelo de desarrollo, cuando hablamos de modelo energético, y lo que implica en este caso con todas esas formas alternas en donde el gobierno está proponiendo, por ejemplo, ahora el tema de geotermia. Podríamos hablar de muchísimas cosas más, pero ojo que tenemos que tener claro este tema de las causas estructurales de lo que está llevando este proceso a donde estamos en este momento. Sí, Osvaldo, a pesar de que la Comisión de Ambiente está tratando de limitar que la geotermia o la generación energética sería propiamente en el Parque Rincón de la Vieja y no en otras áreas protegidas, sí existe un peligro latente, no solo en áreas protegidas, sino también podría ser hasta en territorios indígenas. El tema de la geotermia está así. Datos del ICE, datos del MINAE nos hablan de entre 865 megavatios y 900 megavatios en total de potencial energético geotérmico en el país. Lo que quieren hacer en el Rincón de la Vieja son 35 megavatios. Yo lo que le digo a la gente es piénselo así. El país tiene un 26% de su territorio con algún nivel de protección. Eso es un cuarto del país. De ese cuarto del país, un octavo, es decir, 12.6% del territorio nacional tiene algún nivel, tiene protección, de parque nacional. Es decir, en un país que piensa a largo plazo su futuro, un 12% de su territorio protegido como parque nacional es, me parece a mí, un mínimo indispensable para hablar con seriedad de esto. Si se permite que al Parque Nacional Rincón de la Vieja se le corten, es decir, se le eliminen 1.050 hectáreas para dárselos al ICE para que haga un proyecto de geotermia, pues sería el peor precedente que tendríamos, no solo para los parques nacionales donde hay potencial de geotermia, sino para todos los parques nacionales. Ahora, el tema es que potencial geotérmico está fundamentalmente fuera de parques nacionales. ¿Por qué el ICE, en la última propuesta, que es un proyecto realmente técnicamente muy flojo y muy dudoso, se dice que las universidades harían las investigaciones y tal? Yo le devuelvo la propuesta al MINAE y al ICE diciéndoles, hagamos una comisión conjunta donde se estudie el potencial geotérmico de todo el país y empecemos a explotar geotermia no dentro de parques nacionales, sino fuera de parques nacionales, de tal forma que conservemos ese 12.6% del territorio nacional como tal.
Ahora, el otro tema es un tema que me parece que es un tema casi de estafa. Imagínense que lo que le están ofreciendo en total al SINAC, al Sistema Nacional de Área de Conservación, por todo este proceso son 18 millones, son 600.000 colones por mes lo que el ICE le pagaría al SINAC por esa explotación geotérmica. De eso, si yo tomo por 30 años, 600 son 18 millones de dólares, perdón. Y al final de cuentas me doy cuenta, valga la redundancia, que el área de conservación de Guanacaste no recibiría los 18 millones, sino que solo recibiría 11 millones de colones, porque el 40% de los ingresos del SINAC, del área de conservación Guanacaste, irían para el Fondo Nacional de Parques Nacionales. ¿Se compara con los ingresos por turismo, por ejemplo? Jamás. Los ingresos por turismo son de 23 millones por año. Ese parque incluso, además de generar esa cantidad de ingresos, genera más del 50% de todo el agua que se va para Guanacaste, para ciertas áreas de Guanacaste. Entonces, que estaríamos perdiendo realmente una zona estratégica para el país. Y yo quisiera insistir nada más en una idea. Es decir, ningún bosque tiene un similar. Es decir, los parques nacionales fueron creados casualmente con la idea de conservar espacios que son ricos en biodiversidad y que son únicos desde el punto de vista ecosistémico. De tal forma que aquí es impensable y técnicamente imposible, yo no soy biólogo, soy sociólogo, pero ya lo hemos discutido muchísimo y tomo aquí las palabras de don Álvaro Ugalde, que es un hombre bien reconocido en este país, fundador de Parques Nacionales, y que con absoluto criterio técnico nos puede decir que definitivamente un terreno en un parque nacional es definitivamente, técnicamente insustituible por otro, aunque sea parecido, pero no es igual. Claro. Grace, la Comisión de Ambiente también habla como el requisito de que debe haber consenso y participación, pero digamos en Costa Rica, bueno, en general en el mundo estamos como en una situación ya caótica, hay racionamientos de agua, hay racionamientos energéticos, incendios, hay muchas cosas en contra. ¿Hay tiempo para discutir acerca del modelo energético sin que, con tantas urgencias? Bueno, yo lo que pienso es que de alguna manera por algo tiene que empezarse, y creo que la propuesta de la Comisión de Ambiente es un poco tarde. Eso sí, que la Comisión lo haya tomado como una propuesta a caminar no deja de ser importante, pero estamos hablando que a un año vamos a terminar de este gobierno, vamos a decir que a un año esta comisión va a tener también otros proyectos que son también de urgencia nacional, como los rangos constitucionales, por ejemplo, del derecho al acceso al agua, ¿verdad? Que son cosas que también son fundamentales para el país, sobre todo en un marco, vuelvo otra vez a las causas estructurales, con un marco donde cada vez más Costa Rica compromete su territorio nacional a inversiones extranjeras directas bajo la norma y la legalidad jurídica, digamos, por decirlo así, de los tratados de libre comercio, que es uno de los puntos que me gustaría vincular en esta discusión sobre cuál es el modelo de desarrollo y cuál es el modelo energético. Sí. Entonces, a la Comisión le agarró tarde. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar ese proceso? Pues nos gustaría a nosotros, las organizaciones sociales, y me imagino que también a las organizaciones comunales, a los territorios indígenas y a todos aquellos que queremos participar de ese tipo de discusión, cuáles van a ser, digamos, los criterios y los procedimientos para llevar a cabo esta discusión. En un país, como bien lo dijiste, es un país convulso, en donde ahorita hay cada vez mayor y más, digamos, noticias sobre temas de corrupción, en donde nos estamos dando cuenta que en realidad lo que existe es una geoestrategia, ¿verdad?, muy arraigada a lo que tiene que ver con el acceso a los recursos. O sea, nuestro país, que es un país privilegiado, se da mundialmente como un país, ¿verdad?, geoestratégicamente muy importante para el acceso a los recursos, y eso creo que es algo que debemos tomar en cuenta en las discusiones nacionales que tenemos. O sea, no es solamente crear política pública, no es solamente crear legislación nacional para poder proteger las áreas protegidas, digamos, valga la redundancia, claro, sino también qué implica ser parte de Costa Rica en este mercado global y qué es lo que ha venido a ofrecer Costa Rica en el mercado global. Aquí hay mucha información que no conocemos, que la misma Asamblea Legislativa no conoce, que las instituciones públicas no conocen, y sin embargo creo que muchos otros ministerios que tienen este tipo de relaciones comerciales y que venden al país, porque eso es lo que están haciendo, lo están llevando a cabo de forma muy acelerada, y nos preocupa mucho a aquellos que somos estudiosos en ese tema, de cómo se ha comprometido comercial e inversionistamente, por decirlo así, a Costa Rica en este asunto. Claro, vamos a hacer un corte en la discusión y vamos a ir a un corte, una pausa en el programa, y ya volvemos con más de Era Verde.
Bien, estamos de vuelta en Era Verde, estamos hablando del modelo energético costarricense. Nos llegan dos opiniones. Primero nos comenta Joaquín Quiroz de Guadalupe que el gran responsable de todo esto es René Castro, por querer quitarnos nuestros parques nacionales, y ellos andan diciendo algo en cámaras, pero claramente hacen otra cosa. Mauricio tiene mucha razón, además en las instituciones públicas no hacen nada al respecto y al final a todos solo les interesa quitarnos nuestros parques para montar sus negocios. También Sol Fernández de San Pedro dice que en relación a las declaraciones de René Castro, me impresionó su ignorancia al decir que un bosque es solo un bosque. Un bosque es irreemplazable y hay todo un ecosistema en el que no puede trasladarse. Vamos a ver entonces ahora el tercer bloque está dedicado a acuerdos comerciales y a lo que dijo Barack Obama en su reciente visita al país. Vamos a ver esta cápsula para entender un poco más ese tema y seguimos con más de Era Verde. Según dicen los políticos actuales, Costa Rica busca el desarrollo. Y el mandato quedó claro, es promover todas las medidas de facilitación del comercio. Costa Rica tiene una de las intensidades de energía por unidad del Producto Bruto más bajas del mundo. ¿Hay lugar para mejorar? Sí, hay lugar para mejorar, pero no sustituye ni el crecimiento de la población ni el crecimiento económico. Y desde su punto de vista, los ejemplos a seguir para lograr ese objetivo son Estados Unidos, China y la Unión Europea. Además, es la única región que ha logrado negociaciones conjuntas con los dos grandes mercados del mundo, Estados Unidos y Europa. No es la idea de copiar el estilo de desarrollo de los Estados Unidos, pero lamento decirles que si uno observa el modelo de desarrollo de China, para citar otro ejemplo, no difiere mucho del de Estados Unidos, ¿verdad? Si uno observa el modelo de desarrollo de Europa, tampoco. Entonces lamento plantear que los modelos de desarrollo probados hoy siguen los patrones de extracción. Estos países siguen siendo un modelo a seguir. The United States is literally a union of 50 countries working together as one. We can dream of a Central America as a one single market, as a one single energy system, one single society. Es un hecho que a Estados Unidos le favorece que Centroamérica actúe como un mercado regional y como un bloque energético. In California, the utilities, when they produce energy, during non-peak hours, they ship it across the border down to Mexico. That saves consumers money on both sides of the border. Given the small size of many Central American countries, it's critical to create a regional market. And that's not just transmission lines. It's also having the rules in place that allow the free flow of energy back and forth. Incluso esta es la visión del sector empresarial costarricense. In terms of improved energy for growth and development, two were the clear priorities in our discussion. One was inclusion of Colombia and Mexico, and through Mexico, potentially the United States, into an electricity interconnected system. That's almost completed, so that's been almost achieved. But the second part that is not yet achieved is a regional market that actually functions as a market. At this point, we have a market that is really small, and we haven't agreed among ourselves, among our countries, in how to guarantee longer-term contracts. And without that, we won't have the investments we need in energy. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo financiará un estudio para establecer el potencial eléctrico nacional y el marco regulatorio requerido. Bien, como veíamos en esta nota, Grace, este es un tema que tiene muchas capas, porque, por ejemplo, Costa Rica tiene un plan a nivel nacional, un plan regional, el Plan Mesoamérica, tiene acuerdos comerciales de TLC con China, Estados Unidos, Europa, otros países latinoamericanos. Ahora se quiere incluir a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el OCDE. La OCDE. ¿Cuál es su opinión acerca de este panorama? Bueno, volvemos al tema de las causas estructurales, que lo mencionamos en el bloque anterior, pero esto tiene que ver mucho con una estrategia comercial a nivel internacional que se está desarrollando ampliamente, y hay dos solicitudes muy claras del gobierno de Costa Rica al presidente Obama cuando viene a Costa Rica, y uno tiene que ver con la aplicación del CAFTA, y para eso uno de los temas en Costa Rica, por ejemplo, tiene que ver con la legislación en materia de la liberalización de
energía, digamos, todo este tema de la privatización energética en el país. Recordemos que entramos en dos procesos, uno es la privatización, otro es la mercantilización y otro es el tema de la financiarización en materia de los recursos naturales. Y hay como esos tres niveles han venido desarrollándose en materia comercial también. Entonces, uno de los elementos más claves ahí es, por ejemplo, este tema de cómo quieren incluir a México y Colombia en un proceso, digamos, de integración regional, donde también estos países han suscrito los acuerdos tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos. Entonces, ahí es donde creemos que puede darse de una forma muy circular este proceso de integración energética. ¿Cómo se va a desarrollar? Pues eso esperaremos a ver cuáles son los resultados. Para eso los países nacionales tienen que desarrollar una política pública y por supuesto nuevas fuentes energéticas, pero ellos quieren gas para poder desarrollarse económicamente en la región. Y entonces ahí podríamos entrar entonces a lo que estaba hablando Osvaldo ahora con el tema de la soberanía energética, cómo se va a desarrollar este proceso. Osvaldo, justo te iba a mencionar que Barack Obama viene a ofrecer exportar gas natural licuado al país y bueno, al resto de Centroamérica. ¿Cómo se analiza esta proposición y de alguna manera se pondría en riesgo la soberanía energética del país? Pues yo creo que la soberanía es un anacronismo, por decirlo así, algo que ya para los países definitivamente no importa. Cualquier proyecto energético traspasa en todos los sentidos las fronteras nacionales. No existe un solo proyecto energético, llámese relacionado con agua, con petróleo, con gas, con cualquier tipo de explotación energética, minería, lo que sea, que tenga fronteras nacionales. No existe en este momento prácticamente que todo, para hablar de América Latina, un solo proyecto que tenga que ver con los límites territoriales de un país. Sí hay proyectos, por decirlo así, puntuales, pero si uno analiza, por ejemplo, los proyectos de integración en lo que tiene que ver con hidroelectricidad, lo que tiene que ver con puentes, con carreteras, con desarrollos aduanales, portuarios, todos son proyectos multipaís, multinacionales, de tal forma que, por decirlo de alguna forma, las fronteras nacionales ya fueron desaparecidas. Y los tratados de libre comercio lo que vienen a asegurar es casualmente esta forma de integración global, pero yo le llamaría una forma de integración supeditada, ya no a los designios de los estados, sino definitivamente supeditada a intereses corporativos que están asociados en grandes consorcios transnacionales de petróleo, de explotación energética de agua, por ejemplo, que tiene que ver con tendidos eléctricos, que tiene que ver con puertos y tal. Entonces, la soberanía energética de los países estaría amenazada si los países realmente tuvieran una política energética orientada a solventar sus necesidades nacionales utilizando fuentes de energía responsables. Y creo que el concepto de soberanía energética hay que revisarlo desde muchos puntos de vista, pero yo quisiera plantear aquí lo que tiene que ver con el tema de las energías supuestamente limpias. Yo creo que parte de esta discusión pasa por entender que, por ejemplo, la hidroelectricidad no es para nada una energía limpia ni renovable. Si nosotros sumáramos, y en realidad al modelo energético, los costos asociados a la destrucción ecológica y la destrucción cultural y social, ningún modelo energético sería barato y no existirían formas de energía, por lo menos hidroeléctrica, de ser barata. Eso es impensable, pero lo que pasa es que como no hemos asumido los costos ecológicos y sociales de la forma en que producimos energía, seguimos diciendo y pensando mucha gente que la energía hidroeléctrica es una energía, por ejemplo, barata. Entonces, yo creo que aquí hay que revisar el modelo energético que Costa Rica quiere orientar desde varias perspectivas. Uno, ¿cuál es la verdadera demanda que este país tiene? Si este país... Porque, por ejemplo, en este momento nos estamos rigiendo más por la demanda que la oferta, digamos, no hay un límite hasta donde el país genera electricidad. Sí, yo creo que el problema de fondo es que, yo lo dije al principio, el mercado no resuelve este tema. Y el problema es que el mercado no ocupa regulaciones, el mercado ocupa límites. El problema del desarrollo de la energía no es un problema ni científico, ni tecnológico, ni técnico. Es un problema de carácter ético. ¿Por qué? Porque si yo no le pongo límites al crecimiento, el crecimiento me va a llevar a la depredación total. Ahora, la amenaza que dicen los que creen en este modelo expansionista y extractivista, que son muchísimos países y mucha gente dentro de los países, es que el cambio climático nos afecta y tenemos que responder al cambio climático. Antes se respondía a otras cosas y después del cambio climático va a ser otra cosa, pero siempre la lógica sigue siendo satisfacer la demanda, y la demanda, como bien decía Grace, está asociada a un modelo económico imparable.
y que no tiene ningún reparo en ir destruyendo todas las fuentes energéticas, aunque eso nos cueste como país destruir incluso los parques nacionales. Esa es una lógica demencial que a mí me parece que hay que frenar, y repito, el mercado es incapaz de hacer esto. De hecho, ya estamos llegando al límite de los recursos, porque entrar a parques nacionales, ya después de eso no hay nada más, no hay de dónde sacar energía, no hay de dónde sacar... Los territorios indígenas. Los territorios indígenas, bueno, que tienen, sí, vamos a ver, desde el punto de vista de los estudios del ISO, del ICE, el 42% de las reservas energéticas de este país, por lo menos en hidroelectricidad, están dentro de territorios indígenas. A mí me parece que ese es otro tema que hay que discutirlo en este país, y tenemos suficiente experiencia ya acumulada como para que empecemos, y en esto es nada más como para poner un título ahí. Es decir, no existe posible modelo energético en el país de carácter sustentable, sostenible, no sostenible es cualquier cosa, la pobreza es tremendamente sostenible y tal. Un modelo depredador es sostenible, porque sencillamente lo hacen crecer económicamente y tal. Pero no existe posibilidad de un modelo energético sustentable en este país, social y ecológicamente, si no se tiene como un primer elemento fundamental la incorporación de los actores sociales comunitarios en esta discusión. Y aquí queremos seguir viendo el modelo energético como un problema de carácter económico, como un problema de carácter técnico, cuando en realidad es económico y es técnico, pero es ante todo un problema de carácter ecológico y de carácter social y cultural. Claro, aquí tenemos otra pregunta de Reiner Carvajal de San Sebastián, que pregunta cuáles empresas, bueno, entre otras cosas, pregunta cuáles empresas se van a contratar para producir esa energía y quién se va a beneficiar. Y de hecho también vamos a agregarle a esa pregunta si con los tratados de libre comercio puede venir cualquier empresa a exigir explotar nuestros recursos para generar energía. Hay muchas empresas que están ya en la región centroamericana esperando la liberalización energética en Costa Rica, y una de ellas es Unión Fenosa. Indiscutiblemente Unión Fenosa ya tiene una inversión en Costa Rica, y recordemos que los tratados lo que permiten es precisamente abrir las expectativas de inversión en un país, que ese país, lo dijo bien la presidenta, vamos a crear todas las facilidades posibles para que pueda darse ese tipo de inversiones. Y eso es lo que se está haciendo a través de esos tratados. Ahora, Costa Rica tiene grandes debilidades. Una de ellas tiene que ver con la administración de estos tratados y cómo corresponden y cómo responde entonces a estas demandas de las inversiones que quiere desarrollar. Entonces, por eso es que tenemos al CIADI, que es el mecanismo del Banco Mundial donde se desarrollan este tipo de controversias, o sea, donde se van a demandar a los estados precisamente para controlar las inversiones de las empresas que en este caso pueden venir a desarrollarse en Costa Rica. Ya Costa Rica tiene algunas demandas, en el sector turístico tiene demandas, en el sector ahora minero energético también lo tiene, con lo que fue la cuestión esta de Harken, que fue una amenaza, pero también la de Cruzitas con la empresa Industrias Infinito Gold. Entonces, lo que quiere decir es que esos son unos ejemplos y están unidas a este proceso. Igual puede ocurrir en el sector energético, igual puede ocurrir con el sector también de distribución del agua. Cuando Costa Rica abre este proceso comercial con la Unión Europea, está propenso precisamente a las compras estatales. Esto significa que los servicios públicos pueden pasar a ser compras estatales por empresas como, por ejemplo, puede ser en este caso la Unión Fenosa, o puede ser otra empresa, por ejemplo, que está muy desarrollada en la región. Y esto está muy relacionado también al tema de Colombia y al tema de México, ¿no? Donde ya se están desarrollando estas empresas de forma muy sistemática y muy unidas a las políticas estatales, y donde, por ejemplo, México tiene un tratado ya de casi 15 años con la Unión Europea. Entonces, las inversiones se van renovando, y bueno, la entrada a la OCDE de Costa Rica, por ejemplo, es un detalle, pero es también una forma de darle seguridad jurídica a estas inversiones para que puedan cumplir ciertos estándares a nivel internacional en materia comercial. Tenemos otra pregunta de Dexter de Cahuita. Dice, ¿qué pasa con el sector de Talamanca? En Talamanca hay muchos ríos dentro de reservas indígenas que ya están siendo dominados por proyectos de producción de energía. ¿Por qué no se refieren a este sector del Caribe tan afectado? Tal vez Osvaldo, si nos menciona, de hecho ya hay varios proyectos hidroeléctricos en plan en Talamanca. Sí. En realidad, Dexter de Cahuita. Sí, yo quisiera que pensara en el mapa de Costa Rica, que pensara desde Gandoca a Manzanillo, y que se viniera recorriendo la región de Talamanca
haciendo una seguidilla de ríos así. Si usted toma, voy a decirlo de arriba para abajo, el Telire, el Lari, el Coen, el Ren, el Yorquín y todos esos ríos que desembocan en la gran cuenca del río Zigzagola, que es una cuenca binacional y que es una cuenca dentro del Parque Internacional La Amistad. Para esa región hay proyectadas 16 represas. 6 de esas represas prácticamente que acabarían con todas las regiones de la Baja Talamanca. Es decir, que aquí tendríamos una, por decir así, una vuelta histórica donde los indígenas no son desplazados de estos territorios o por un intento de petróleo o por la bananera, sino que ahora lo serían por las represas. Yo lo que creo aquí es que estamos hablando, volviendo a la lógica de cómo ver lo energético desde la perspectiva del mercado, donde Talamanca está siendo vista no como una región sociocultural, sino que está viendo sencillamente, se está siendo vista como una región de carácter energético para explotarla, tanto en hidroeléctricas como en petróleo. Es decir, vayan a Campo Diablo para que vean las exploraciones de petróleo, o aquí con Era Verde hemos hecho un trabajo allá en el Súcot, en la parte más alta de Talamanca, donde se ven las exploraciones mineras que hay y tal. Pero yo quisiera agregarle a esto otro elemento. Si ustedes suben hasta Alta Talamanca, están en la parte alta de Telire y llegan hacia la región que colinda con el río Duchí, que es el río que separa, por decirlo así, los territorios de la Alta Talamanca de la cuenca Duchí propiamente, el río Duchí, que es el Chirripó Atlántico, ahí también tenemos proyectos de desarrollo que el ICE quiere hacer, y ahora hay un conflicto tremendo ahí con las comunidades Cineclarí, Bloriñac y otras en Alto Chirripó, porque hicieron una entrada por el río Duchí en la comunidad de Namaldí, y eso colinda a su vez con el río Pacuare, que es territorio cabecar. Entonces, si uno piensa en el mapa de Costa Rica, uno puede pensar Pacuare, Duchí, Telire, Lari, Coen, Urén, Yorquín y la gran cuenca de Zigzagola. En todos esos ríos, para todos esos ríos hay proyectos pensados, de tal forma que aquí, bajo esa lógica, de lo que vendríamos a experimentar, si eso no se frena de distintas formas, sería sencillamente la expulsión de las comunidades indígenas de sus territorios nuevamente. Creo que este es un tema particularmente sensible, porque no es, repito, no es un tema energético. Si es por un tema energético, sencillamente, entonces tendremos que decir, sí, caramba, tenemos que represar todos los ríos porque la energía hidroeléctrica es energía limpia, y al final de cuentas no nos importa ni el costo ecológico ni el costo social y cultural que eso implica. Pero visto el país desde la perspectiva energética, mercantil, ilimitada, y este crecimiento que yo le llamo así de predatorio y de consumismo ilimitado, va a terminar sencillamente quebrando, matando a todos los ríos y a todos los ecosistemas asociados con ellos, y por supuesto que las poblaciones indígenas, porque voy a poner un ejemplo así nada más. Si se llegara a ejecutar el proyecto Agil del ICE sobre el río Duchí o Chirripó Atlántico, estaríamos hablando de entre 12 y 15 comunidades que quedarían completamente desaparecidas o desplazadas o sin entrada. Entonces, ese costo a mí me parece que tenemos que sumarlo. Y repito, si le ponemos números a ese costo, estamos hablando de un modelo energético extremadamente caro para una propuesta de país volcado, como Grace decía, a las inversiones o a la inversión externa directa, cuyo beneficio para el país son unos cuantos empleos. Nada más, eso es otro tema, pero nada más lo termino así. Es decir, de toda la fuerza laboral de este país, la zona franca se emplean 58,000 empleados. Eso no es gran cosa. Pero con los privilegios que tienen... ¿Hay una diferencia, por ejemplo, entre los proyectos que desarrolla el ICE y otras empresas privadas? ¿Hay alguna diferencia en impactos o generación? Desgraciadamente no. Yo quiero decir algo ahí. Sí. Desgraciadamente no, en términos de los impactos. Yo podría mostrar muchos casos en este país, tanto del ICE como privados, por impactos ecológicos, sociales y ambientales, donde nos encontramos prácticamente que situaciones parecidas. Porque los problemas que tenemos en realidad es de que a las comunidades se les imponen los proyectos. Cuando una comunidad no recibe la información cuando tiene que recibirla, cuando sencillamente empieza a ver maquinaria entrando por su territorio, cuando empieza a ver una avalancha, ya sea amarilla o de cualquier otro color, de proyectos públicos o privados, sencillamente aquí hay una violación de los derechos de los pueblos. Yo no me voy a detener mucho en esto, pero definitivamente aquí nosotros tenemos que hacer otra cosa indispensable para hablar con seriedad de modelo energético. Es cómo es que se construye el interés nacional. ¿Cómo es que se construye la conveniencia nacional? Yo no puedo hablar de modelo energético sin sumar a la gente que se ve impactada negativamente. Me parece que el tema de la construcción de esos dos conceptos, que son, por decirlo así, la forma en que sencillamente han hecho desastres en este país, de decir que un proyecto es de conveniencia nacional, y se niega toda posibilidad de dialogar con la gente para ver si la gente quiere o no. Para mí,
la construcción del interés público y de la conveniencia nacional empieza casualmente con la discusión con la gente de los territorios que van a ser impactados. Entonces, por ejemplo, en el caso de Talamanca, habría que sentarse y dialogar con la gente de Talamanca a ver si quieren ese tipo de proyectos. Pero la lógica del despojo es la lógica de este mercado y es la lógica que ha impulsado este gobierno. Entonces, cuando hablo de la lógica del despojo es precisamente esto, ¿no? Cómo se despojan no solo a las comunidades locales, que pueden ser comunidades campesinas. En la zona norte tenemos el ejemplo más concreto del desplazamiento o la afectación que sufren comunidades campesinas por la intervención de Copelesca, ¿no? Que es una empresa cooperativa, que se supone que es una empresa para el bienestar de toda la región Huetar Norte, sin embargo ha jugado un rol negativo en cuanto a las comunidades campesinas. De la misma forma lo podemos ver en la lógica con las comunidades indígenas. Entonces esta lógica del despojo está marcada precisamente porque no importa qué pase, ni si lo hace una empresa privada o la hace una empresa pública. Lo que importa es garantizar el bienestar de las inversiones, no de la gente. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener claro en Costa Rica. Estamos basados en este momento en una lógica de mercado muy fuerte que nos está diciendo que esas inversiones son más importantes que la gente que vive en los territorios. Entonces, por eso tenemos que recuperar qué significan los territorios para la gente y qué significa entonces el bienestar con las alternativas existentes. Y ahí es donde decimos para qué energía, para quién la energía, para cuánto la energía y quién desarrolla esta energía. Bueno, hay un proceso latinoamericano muy fuerte en la renacionalización de los servicios públicos y yo creo que nosotros estamos liberalizando esos servicios públicos, mientras que entre más liberalicemos esos servicios públicos y entre más se desarrolle esa lógica, entonces nosotros vamos a tener menos control de esas inversiones en nuestros territorios y eso es lo que está ocasionando el conflicto en Guatemala, el conflicto en Honduras y por ejemplo por aquí traje una publicación que salió ahora de la Red Internacional de Ríos precisamente con el tema del financiamiento de las represas por las empresas chinas, en el cual Costa Rica es parte ahora de un tratado de libre comercio y donde está generando también, China ya tiene inversiones directas a través del financiamiento chino en represas en Costa Rica que ejecuta la empresa pública. Claro, sí. Pero ese es el mecanismo también que se utiliza muchas veces con el BID, con el BCIE, en fin, con el Banco Mundial, pero ahora el Banco Mundial ya no está financiando más represas, ahora son los chinos. Entonces, esa lógica es lo que nos está marcando un paso muy seguro hacia, yo creo, hacia el despojo, por eso le llamo la lógica del despojo. Muy bien, les agradecemos a Grace García y a Osvaldo Durán habernos compartido tantas experiencias y tanto acerca de esta temática. Nos despedimos ya que se acabó el tiempo, muchas gracias por su sintonía y nos esperamos la próxima semana en un programa más de Era Verde, aquí por Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido.